días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en qué momento enganchen esta conversación, este video, este nuevo capítulo de Estudio Ciudad, que es una coproducción rosarina entre Factos, medio digital de acá de la ciudad de Rosario, y el Instituto de Gestión de Ciudades. Un ciclo de entrevistas para encontrarnos con referentas de temas urbanos, para charlar sobre el presente y el futuro de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y sobre todas las cosas, charlar sobre las alternativas posibles en la construcción de ciudad, de propuestas para las ciudades. Estoy acá con mi co-conductora, mi compañera, que ya tenemos varias entrevistas encima de este ciclo, Caro Pascual. ¿Cómo andas, Caro? ¿Cómo vale? Bueno, ya entrando ya en la recta larga ya de Estudio Ciudad. Sí, Las primeras estaban un poco más contracturadas, estaban más acartonadas. Sí, bueno, ya nos vamos soltando y es parte también del recorrido, ¿no? Es que uno cuando hace, esos programas sobre temas urbanos, uno tiende a ponerse serio y después como con el tiempo decís, bueno, tomémoslo con más tranquilidad, podemos charlar, conversar, pero hemos tenido muy lindas entrevistas. Ya salieron varios capítulos, los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en el canal de Instagram de Factos, son_Factos, y ahí se encuentran con los otros capítulos muy lindos. Así es. Bueno, la idea de hoy es seguir charlando y dialogando sobre este tema que nos convoca, que es el acceso al hábitat y la vivienda. Hoy poniendo el foco en lo que son las cooperativas de vivienda. Y cuando hablamos de cooperativas de vivienda, obviamente aparece una palabra. Exacto, el caso uruguayo. FUCBAM. Siempre alguien te lo nombra y vos decís, sí, todos lo conocemos, pero a la vez siempre está bueno como retomarlo y profundizar sobre algunas cosas. Sí, es una iniciativa que pone el foco en la participación, en la cooperación, en lo colectivo y en la vivienda como un derecho. Entonces me parece importante poder retomar estos pilares y charlar hoy con uno de sus protagonistas para que nos cuente un poco la cocina de todos estos procesos. Sí, y sobre todo la diferencia de la escala, ¿no? Uno siempre lo charlábamos con María Carla Rodríguez del MOI hace una semana, en donde decíamos, bueno, las experiencias de construcción de vivienda, de ayuda mutua, de cooperativismo, son muy interesantes. En Argentina por ahí se han dado a menor escala, pero a menor escala, y bueno, lo de FUCBAM obviamente hace la diferencia porque casi como que forma parte de una política de Estado. Ahora nos lo dirá nuestro invitado porque vamos a charlar con dos personas hoy acá. Primero lo presentamos a Gustavo González, que es actual senador por el Frente Amplio, referente histórico de la FUCBAM, impulsó el acceso a la vivienda digna a través del modelo de ayuda mutua y bueno, y viene difundiendo esta experiencia en otros países. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia rosarina, pueblo que quiero mucho, sobre todo por Fontana Rosa y Fito Páez. Claro que sí, como casi todos los que piensan en Rosario, que piensan en alguna de esas figuras. Hoy se le suma Messi, pero bueno, sí, claro. Es la única diferencia. ¿Desde qué lugar estás en Montevideo, Gustavo? Estoy en Montevideo. Estás en Montevideo. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, queríamos saber el lugar en el que estabas en este momento. Y también, bueno, está acá a mi izquierda Jessica Pellegrini, concejala de la ciudad de Rosario, militante de Ciudad Futura, abogada. Según lo que vi después en el guión, escribana. ¿Vos sos escribana también, Jessica? También. Mira vos, hablando de acartonado. Check, hablando de acartonado. Soy abogada y escribana. ¿Cómo andas, Jessy? Bien, buenos días. Primera vez en este estudio. Primera vez en este estudio y también estoy así un poco dura todavía. Así que ya me voy a aflojar. No pasa nada, Jessy, somos todos amigos acá. Bueno, vamos a charlar sobre todo esto. Hoy queremos charlar sobre, bueno, estuvimos la otra vez ya metiéndonos en este tema, pero queremos hablar de las experiencias de construcción de vivienda cooperativa que bueno, que Gustavo tiene mucho ahí para contarnos. Caro, no sé si querés arrancar y le metemos. Vamos. Bueno, Gustavo, sabés que siempre cuando estudiamos los casos de cooperativas de vivienda, miramos con mucha atención el caso de las cooperativas uruguayas. En caso de que una ciudad, una provincia, quiera empezar a trabajar en este tipo de experiencias, ¿cuáles serían tus recomendaciones para implementar este tipo de políticas de acceso al hábitat y a la vivienda? Bueno, las recomendaciones que daría es lo que yo hice en otros países, gracias a la suerte de haber podido ir a varios lados a exportar este modelo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo primero que hay que tener claro para no generar falsas expectativas, y yo digo esto siempre como uruguayo,
porque muchas veces se nos plantea, bueno, ¿cómo hizo Uruguay para, no? Bueno, primero que no somos extraterrestres, somos igual que todos los pueblos, y se pudo expandir este modelo en varios países más. Pero yo voy a tu pregunta. Lo primero es que en Uruguay se pudo expandir el modelo, y eso para cualquier país, porque se conquistaron en 1968 tres instrumentos políticos fundamentales dentro de la Ley Nacional de Vivienda. Esto me parece importante. Y que esa Ley Nacional de Vivienda tuvo un capítulo íntegro para el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua. Producto de toda una historia que en otro momento lo podemos conversar. Y esos tres instrumentos políticos son, lo primero es que existe financiación estatal. Sin financiación estatal no se puede hablar de resolver un problema macro. Uno puede tener una experiencia, 2, 3, pero no un problema como el de la vivienda en el sistema capitalista, que es masivo. Lo primero, financiación estatal. Lo segundo, tenía y tiene una cartera de tierra. Sin suelo no hay vivienda. Entonces, que el Estado cuente con una cartera de tierra, los efectos de que ese suelo, con todos los servicios, además como lo exige la ley, se le puede otorgar a una cooperativa para construir, está incluido en el préstamo que se le otorga según aquella ley del año 68 que existe hasta el día de hoy. Y lo tercero y fundamental, que hay un marco legal que lo contiene, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que no fuimos extraterrestres. En cualquier país, si están estos tres instrumentos, el modelo se puede desarrollar. Porque si algo ha comprobado la expansión del modelo es que en todos los pueblos, gente con necesidad de vivienda es capaz de agruparse, es capaz de autogestionar su proyecto y es capaz de construir bueno, bonito y barato. Que esto es fundamental. Claro. Entonces, estos tres instrumentos... Ahora, para llegar a esos tres instrumentos en un mundo neoliberal como el que vivimos, donde se quiere destrozar al Estado, bueno, lo primero que hay que hacer es demostrar esto, demostrar que la gente puede. ¿Saben por qué? Porque el pobre que corre seguramente algo robó. Esa es la idea que existe sobre los pobres en el mundo capitalista, lamentablemente. Entonces, decirles que los humildes juntos van a poder organizar una empresa constructiva, hacer viviendas de calidad, etcétera, 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 bueno, ver para creer. Yo creo que hay que intentar hacer un excelente plan piloto que sea demostrativo. Claro. Materializar una idea. Otro, ¿no? Entonces, a partir de un plan piloto, entonces ahí, bueno, esto es posible. Es cierto que la gente puede hacerlo. Esto se dio en El Salvador, en Honduras, en todos los países, en África, donde estuve. Primero una experiencia piloto y después hacer incidencia política para que se crea en este modelo. También otro elemento que es fundamental son los componentes que tiene el modelo. La gente puede querer construir, pero hay que saber construir. Esto de que yo construyo, no, esto no existe. Por algo hay una facultad de arquitectura y una facultad de ingeniería, ¿no es cierto? Claro. Totalmente. Entonces, el Uruguay tiene dentro de la ley una propuesta que fue revolucionaria para aquel momento, hasta para la academia. La gestación de grupos multidisciplinarios de apoyo al cooperativismo de vivienda. Y si ustedes se ponen a pensar, una cooperativa de vivienda es una empresa colectiva, donde los dueños somos todos, etcétera, etcétera, pero es una empresa. Yo, por ejemplo, vivo en una cooperativa de 213 viviendas. En Uruguay hemos hecho hasta complejos de 839 viviendas por ayuda mutua. ¿Te imaginas lo que es esa empresa? Millones de pesos, hay que administrar, cronograma de obra. Bueno, para ello los grupos multidisciplinarios tienen abogado y escribano, porque para trabajar en el mundo capitalista, vos sabés que existen los papeles. En mi país hay una canción que dice papeles para vivir, papeles para morir. Y entre nacimiento y muerte, papeles para vivir. Perdóneme, escribana, que está ahí, pero esta es la realidad. No, estaba pensando, tenemos un abogado y una escribana. Yo recién le quise bajar el precio y le dije, che, pero vos sos escribana, no sabía. Y me mira y me dice, bueno, pero para algo servimos. Bueno, acá está. Claro, bueno, entonces, tiene asesoramiento legal
y de escribanía, arquitectura, contador, por los números, y asistencia social. Claro. Esto ha sido fundamental en la historia del movimiento, pero además contratar un arquitecto, un ingeniero, costaría mucho dinero a la gente. Entonces el préstamo incluye la tierra, los materiales y el Instituto de Asistencia Técnica. Bien. Claro. Entonces, este es el secreto del milagro uruguayo. No hay ningún milagro. ¿Cuál fue la experiencia, Gustavo, cuál fue la experiencia de ustedes de Fugbank que sirvió como testigo, por lo menos para dar ese primer impulso? Porque me imagino que para que se incluyera un capítulo en la Ley Nacional de Vivienda dedicada al cooperativismo y demás, tiene que haber habido algo con lo que ustedes convencieron en ese momento. ¿Cuál fue esa experiencia? Bueno, fueron 3 experiencias en el interior del país, muy interesantes. Ajá. Resulta que, si querés te lo cuento un poquito. Sí, por favor, sí. Bueno, resulta que en el país se vivía una crisis muy grande en la década del 60, como en toda América Latina. Crisis desde todo punto de vista, política, económica y social. La industria de la construcción estaba fundida. Entonces se plantea un gobierno de derecha, miren, llama a lo que se llamó la CIDE, una comisión interministerial para ver por dónde salía el país. Y ahí se juntó la academia, los partidos políticos, etc. Estoy hablando de la década del 60, en el año 66. Bueno, y ahí, en la comisión de diputados del Parlamento Nacional, había un gran arquitecto y urbanista del Partido Demócrata Cristiano, Juan Pablo Terra, que era, ya el cristianismo estaba viviendo turbulencias. Ya había empezado a haber curas que decían que el evangelio en el cielo era un verso, que había que hacer el evangelio en la tierra, ¿no? Ustedes tienen ejemplos con los curas villeros y demás. Bueno, acá también lo sabía. Entonces, este hombre que era cristiano y un tipo muy sensible a los problemas de la gente, cuando vio que se iba a impulsar una ley y iba a haber un fondo de vivienda, dijo: acá los trabajadores van a quedar al margen. Entonces se acercó al CCU, que era un centro, el Centro Cooperativista Uruguayo, que era un centro que también había nacido de la izquierda progresista del Uruguay. Y allí fue y les planteó la posibilidad de crear algún instrumento para que los trabajadores pudieran colarse en esta ley, porque él estaba convencido que iba a salir, porque empujaba a la industria de la construcción para él. Y ahí, bueno, empezaron a pensar. Mira, y ellos tenían, esta gente del CCU tenía un curso internacional donde venía gente de todos lados, sobre cooperativismo, no sobre vivienda, sobre cooperativismo. Entonces dijeron: bueno, vamos a América Latina a ver qué están haciendo nuestros exalumnos con lo que aprendieron acá. Uno de ellos llegó a orillas del lago Titicaca, en Bolivia, y justo se casaba un indígena aymara, y le dicen: hoy no te podemos atender porque tenemos que terminar la casa, le dicen en esa comunidad, para el que se casa. Dice: ¿cómo terminar la casa? Sí, se la hacemos entre todos. En Bolivia se llama AINI, la ayuda mutua. Y este dijo: mira, y anotó, tomó nota. Otro compañero fue a Maracay, en Venezuela, y vio lo que hoy se puede llamar una villa, un asentamiento irregular, pero a diferencia de construir cada uno solo, construían todos juntos. Claro. Juan Pablo Terra se fue a Suecia, y en Suecia descubrió que la Federación de Cooperativas Suecas no tenían propiedad individual de la vivienda. Dijo: ¿cómo es esto? Dice: no, si el Estado te da para construir porque vos sos humilde, después no la podés vender en el mercado. Entonces lo que se te da es un contrato de uso y goce de por vida y con ley de herencia. Claro. Y eso también se trajo. Entonces, de esa mezcla se pusieron a discutir y uno dice: che, pero esto es la gauchada. ¿Qué es la gauchada? La gauchada es la mano que le damos a otro, ¿no? Vos venís en auto, se te queda y me decís: flaco, no me das una gauchada, me empujas el auto. Esa es la gauchada. ¿Y cómo se hacía la gauchada en Uruguay? En la construcción, en la autoconstrucción. Cuando un obrero se estaba haciendo su casita, el domingo invitaba a los compañeros de la fábrica o del laburo, le decía: mira, vení, dame una mano. Él tenía que poner el vino y el asado después de la jornada. Entonces dijeron: bueno, pero vamos a sistematizar la gauchada. Y de ahí nace el modelo, fíjate vos. Qué loco. Como todas las grandes obras nacieron de discusiones de boliche. Claro, no hay claro. Sí, Jessy, dale. Gustavo, un gusto conocerte. Termino. Perdón.
termino con esto. Entonces dijeron, sí, está todo bárbaro. Cuando se lo llevaron a Juan Pablo Terra, dijo, pero ¿y dónde está esto? Claro. Y ahí nace el piloto. Ajá. Sacan de un Instituto Nacional de Vivienda Económica que había en el país, había una partida que había dado el BID y no se había ejecutado. Y le dan ese dinero. Y para comprar la tierra le piden a una organización solidaria alemana que se llama Miserio. Y Miserio le dice, le damos la plata para 3 terrenos, pero si lo hacen en el interior del país. Por eso un movimiento urbano como el nuestro tuvo porque a caballo regalado no se le mira el pelo. No, claro. Entonces, las 3 experiencias nacieron en el interior del país con trabajadores. Peones de tambo en Florida, trabajadores ferroviarios en Salto y trabajadores municipales en Fraiventos. Entonces pudo mostrar Juan Pablo Terra que esto se podía hacer. Claro, impresionante. Sí, Jessy. Sí, bueno, en primer lugar, agradecerle a Gustavo, un gusto escuchar una experiencia revolucionaria en América Latina. Y bueno, en lo que respecta a mi profesión, digamos que me llama mucho la atención y me seduce mucho del modelo uruguayo, la concepción de la propiedad colectiva. Que es absolutamente disruptiva. Acá estamos con un sistema jurídico, obviamente, en donde el derecho de propiedad es individual y donde se extiende desde el subsuelo hasta el espacio aéreo, esa es la definición. Y me parece sumamente interesante en el modelo uruguayo esto de la propiedad colectiva, de que la titularidad sea de la cooperativa, y sobre todo me interesa mucho que nos expliques la transmisión de estos derechos como opera, porque no se transfiere la propiedad, sino que se transfiere el uso y goce, y además el reconocimiento de las horas de trabajo como parte de la devolución en el caso de transferencia del derecho de uso y goce. Entonces, ese concepto me parece que es sumamente interesante para pensar esquemas normativos nuevos en nuestro país, es decir, una concepción diferente del derecho de propiedad. Si bien tenemos, por ejemplo, en nuestra Constitución provincial la función social de la propiedad, es decir, hay elementos de los cuales uno se puede agarrar para pensar otro concepto de propiedad, pero a la hora de instrumentarlo, claro, de operativizarlo, es muy difícil y bueno, me parece que el modelo uruguayo que funciona y funciona muy bien es algo para poner sobre la mesa cuando uno discute este tipo de modificaciones a conceptos tan fuertes y tan enquistados en nuestra sociedad. Bueno, te digo, sí, es un concepto obviamente disruptivo, y mucha gente piensa, ay, pero ¿y cómo? Si desde que nacés te educan a que tengas lo tuyo, ¿cómo es posible que la gente asuma la propiedad colectiva? Bueno, esto tiene que ver con que el derecho de uso y goce le da al socio cooperativo lo que se llama un capital social, que se compone, como tú bien decías, de las horas de ayuda mutua que vos hiciste más las amortizaciones que pagás al Estado por el crédito como cooperativa. Eso tiene una moneda, según la Ley Nacional de Vivienda, que se llama unidad reajustable. Es una moneda solo para vivienda. Si querés, les puedo mandar la ley y documentación, o se pueden comunicar directamente con FUBAN que se los manden, con mucho gusto, para que tú veas, digamos, la parte de derecho, ¿no?, sobre este tema. El primer tema que había, que dificultaba, era, bueno, y la gente querrá esto, ¿no? No querrá decir, bueno, yo quiero mi casa, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hubo varios tips. Obviamente que se es cooperativista de vivienda de ayuda mutua y autogestionario si se cambia el clic de la cabeza también. Esto es un proceso fundamentalmente educativo, tengamos en cuenta eso. Entonces, se ponen 1000 ejemplos, ¿no? Y se habla con la gente. En Uruguay ya no es problema, porque ¿qué pasa? No te olvides que tenemos 720 cooperativas de vivienda de ayuda mutua en el país que han respondido muy bien. Hoy decía el compañero, si esto es una política de Estado, mirá, así gane mi ley en Uruguay, mirá lo que te voy a decir, mirá lo que te voy a decir, no podría sacar el cooperativismo de vivienda porque lo cagan a patada, hablando muy pronto. Es decir, ya es una realidad objetiva. La gente te puede decir, Gustavo González, los dirigentes de FUBAN son todos comunistas, Tupac Amaru, no sé cuánto, pero construyen bien. Claro. Gustavo, de hecho, perdón, Sí, hay una interrupción, Sí. pero en tiempos de dictadura uruguaya, entiendo, bueno, esto nos podrá explicar mejor, pero fue el movimiento de cooperativas y demás que defendió esta herramienta Claro. y logró reivindicaciones muy importantes, aún en esos momentos.
330.000 firmas en un día. Mirá, una locura. 330.000 firmas el 26 de febrero de 1984 juntamos los cooperativistas y el movimiento popular a favor de que siguiéramos siendo propiedad colectiva. Esa fue una jornada extraordinaria. Yo tengo un libro sobre eso. Si quieren después les puedo mandar un mail con los libros que marcan esa historia. Pero sí, claro que sí, el cooperativismo de vivienda defendió a muerte esto. Y por eso te decía que sí es una política esta. Hoy si lees vos el programa de vivienda general, no solamente del Frente Amplio, sino del gobierno anterior y otros, siempre hay una parte para el cooperativismo de vivienda. Nosotros tenemos una ciudad en el interior del país que se llama Mercedes, que tiene 1/3 de la población vive en cooperativas de vivienda de ayuda mutua. Una población de 70.000 habitantes, fíjate. Es decir, para que ustedes vean... Impensable para nosotros. Y quiero hacer una diferencia a ustedes que son hermanos argentinos. Estoy hablando de las cooperativas de vivienda de propiedad colectiva y de FUPAN. Porque hay otras cooperativas que nos han agarrado tránfugas y han hecho cualquier cosa con eso. Ustedes siempre tengan de referencia si la cooperativa fue afiliada a FUPAN. Porque FUPAN es la síntesis social y política del movimiento y lleva un control sobre cómo se lleva cada barrio adelante en las obras. No, porque vos sabés que me llama la atención esto. Nosotros, por ahí por tradición política, quizás Argentina es un país mucho más pendular en sus políticas, ¿no? Esta cosa de que creamos un ministerio de vivienda e infraestructura y después viene otro gobierno y dice no existe más en la Secretaría de Vivienda. Y bueno, de hecho, Argentina en este momento no tiene Secretaría de Vivienda en funcionamiento. O sea, terminamos como de liquidar la política habitacional. Entonces me preguntaba esto de si en algún momento no sufrieron, más allá de la dictadura, alguna otra contraofensiva, digamos, de que se haya querido como empezar a horadar esa idea de cooperativismo y empezar como a relegarla por otra forma, porque uno, digamos, tiene una política de Estado y demás, pero también el capital, digamos, y sobre todo el capital inmobiliario financiero ha hecho una ofensiva muy fuerte. No tuvieron ningún peligro de retroceso en todos estos años de política. Bueno, te explico. Ofensiva siempre hay. Claro. ¿Por qué? Porque FUBAN es un movimiento que también lucha por los desaparecidos, ¿me entendés? Entonces dicen... Está muy politizado. No pueden meterse en política, ¿viste? Claro. Todas esas cuestiones que la derecha siempre tira, ¿no? Pero de allí a que el modelo sea quitado de una política de Estado es muy difícil. Uno no puede escupir para arriba, ¿no? No. Puede suceder algún día, pero es muy difícil, porque la gente... Primero, si ustedes, yo no sé si han venido a Montevideo alguna vez a conocer alguna cooperativa, pero por ejemplo, si ustedes ven la calidad de la vivienda es extraordinaria. Claro. Sí. Ningún obrero podría vivir en una vivienda de esa calidad si no es a través de nuestro modelo. Entonces eso te da un respeto muy importante. Lo otro, no te olvides que los cooperativistas de vivienda, luego de mucha lucha, logramos una ley de subsidio a la permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si quedás desocupado, perdés el trabajo, tenés rebaja salarial, el Estado debe cubrir tu cuota. Claro. Esto para un trabajador es fundamental. Es decir, lo que hay que rodear para que la gente ame algo, quiera algo, es que se sienta defendido por ello. ¿Me entendés? Si tú, esa es la política, no es el verso que cada uno hace, sino que tú veas que efectivamente esto que te están brindando te resuelve el problema. Entonces, yo hasta el día de hoy vivo en una casa de 3 dormitorios, living, comedor, baño, cocina y parrillero, porque la vivienda sin parrillero en Uruguay no existe. Claro. Pero bueno, eso lo he visto. Y te digo que en mi experiencia internacional, también los humildes tomaron la propiedad colectiva en El Salvador, en Honduras. Entonces, es lo que te sirva. Y además, una cosa que le da tranquilidad también a la madre y al padre es que el día que yo muera queda para mis hijos. Después verán mis hijos qué hacen con eso. Si van a vivir a la cooperativa o se van a otro lado, tienen su capital social, que no pueden lucrar con él, no tiene interés ni nada, pero de alguna manera eso también te da seguridad. Y lo otro, en momentos... mirá, te voy a decir, yo tengo 2 hijos
Uno de ellos, el más chico, vive en otra cooperativa que construyó junto con su compañerita, y el otro no, porque bueno, es profesional, es médico, tiene 2 especialidades, y acá los médicos ganan muy buenos salarios, entonces resolvió. Pero él, sin embargo, dice: mi hija no se pudo criar en una cooperativa, lamentable. Claro. ¿No? O sea, te lo dice ahora, porque realmente hay un control social, cooperativa, que se está veniendo. Y mira, los viejos en la pandemia en nuestras cooperativas, los mandados se lo hacían los pibes, ¿viste? Claro. Eso es y era organizado. Sí, sí. Sí, sí. Es contracultural en este momento, ¿no? Exactamente, ¿no? Si vos venís a hablar con los uruguayos cooperativistas, yo no sé si ustedes son, sí, pueden ser bastante parecidos a nosotros. Yo creo que la culpa la tiene el tango, ¿viste? Que somos muy melancólicos, que siempre estamos llorando, somos grises. Y entonces somos hipercríticos también los uruguayos, ¿no? Cuestionamos, no sé, en fútbol hasta Suárez, sí, claro. Es increíble, ¿no? Pero bueno, y eso es bueno para el movimiento cooperativo, es hipercrítico, siempre estamos cuestionándonos, bueno, cómo seguimos adelante, ¿no? Y también te lo digo porque sería mentirte, Fuban hace un gran esfuerzo en un proceso educativo, ideológico importante. Eso te quería preguntar. Digamos, ¿cómo se va sustentando ese modelo en los cambios generacionales? Que creo que lo que perdura un proyecto depende también de eso, y me imagino Gran que desafío. Y después también, ¿qué límites encontraron, digo, en el propio hacer cooperativista? Digamos, ¿con qué cosas se fueron encontrando que dijeron, che, esto es un problema, es una contradicción que hay que resolver? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Las positivas ya se las dije, Sí. Y son la mayoría, obviamente, para nosotros, pero el desafío de la juventud es uno, es uno. El cambio del mundo del trabajo es otro. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos metalúrgicos, trabajadores del cuero, trabajadores gráficos, trabajadores del ferrocarril. En Uruguay, de aquella época, que ya no existe, lamentablemente, tú entrabas a una fábrica a los 18 años y te jubilabas de ella. Claro. ¿No es cierto? Ahora no, ¿cierto? Ahora hay mucho más economía informal, ¿no? Nosotros éramos educados en el movimiento sindical de aquella época. Entonces vos llegabas a la cooperativa y para vos no era nuevo una asamblea, no era nuevo estructurar un orden del día, no era nuevo el uso de la palabra. Ahora, al no trabajar con sectores formales del movimiento obrero, tenés esas dificultades. Claro. Tenés que esforzarte mucho más en la capacitación colectiva de la gente. Se hace. Sobre los jóvenes hemos encontrado 2 salidas. Hay muchos hijos nuestros que han construido otras cooperativas o viven en nuestras cooperativas. También. Por ejemplo, mi cooperativa tiene como prioridad cuando queda un cupo libre para los hijos de los socios. Claro. Pero de todos modos sigue siendo un tema. Mira, un día estuve en Cuba yo, te voy a contar porque parece mentira, pero no, hace muchos años, y un día un cubano del proceso revolucionario me dice, sí, pero acá tenemos problemas con los jóvenes, ¿sabes, Gustavo? Le digo, ¿así por qué tenían problemas? Te estoy hablando 87, 88, 86, ¿no? Me dice, y porque le dimos todo y no saben lo que fue Batista, ¿no? Un ejemplo. Sí, sí, claro. Bueno, yo te digo que hace un tiempo entre cooperativistas viejos, o con juventud acumulada, por no decir viejos, pensábamos lo mismo. ¿Por qué? Porque mi hijo, me acuerdo, mis hijos, che, viejo, voy a Fomento porque se rompió el tablero de la cancha. Iba a la comisión Fomento y se lo arreglaba. Che, viejo, en la guardería se rompieron 2 sillas, vamos a ir a la comisión de cultura para que las traigan. Y las traían, ¿entendés? Claro. No sé si soy claro. Ahí sí. Nos perdimos un poco. Y entonces ahora se está retomando la historia del movimiento, nuestras luchas, etcétera, para que la gente sepa que no venimos de un repollo. Claro, ¿no? que no cae todo del cielo, que hay que construirlo, gestionarlo. Y después tenés otro tema, ¿no? Vos tenés un sistema que te ametralla permanentemente con la propiedad individual, con hacer la tuya, con no seas solidario. Todo eso, en el actual mundo, donde siempre, fíjate que en mi país, no sé en el de ustedes, pero en mi país, uno de los programas que tiene mayor rating es el Gran Hermano. ¿Te das cuenta?
qué tristeza. Premian al más alcahuete. O sea, el más alcahuete, el que se tira contra todos sus compañeros y los expulsa, es el ídolo. Y Claro. todavía me calenté este año porque ganó un uruguayo y acá lo recibimos como si fueran campeones de América. Claro, ¿No? sí, una celebridad. Pero esta batalla cultural está planteada. Ahí Y yo hay que entender que hasta el momento nos vienen ganando, tristemente. Nos vienen ganando. Tenemos todavía reserva moral, pero la aparición de varios monstruos, perdónenme, en el mundo político está marcando que la cosa no va muy bien. Ahí yo te quiero hacer una consulta en relación a esto de cómo ustedes tratan de acompasar estas dos lógicas que son, por un lado, la necesidad de tener una vivienda y la urgencia de tener una vivienda, y por otro lado, cómo sostener todos estos procesos colectivos que son procesos más lentos de construcción de confianza, de participación. Bueno, ¿cómo ustedes trabajan Lo urgente esta y lo cuestión? importante. Exactamente. Bueno, ahí tenés dos actores fundamentales. Uno es el Instituto de Asistencia Técnica con la labor de las asistentes sociales, por ejemplo, cuando son comprometidas con el movimiento popular, es muy importante todo el trabajo de articulación de comisiones y demás. Y lo otro es la propia FUPA, ¿no? Nosotros tenemos plenarios permanentes, hay una escuela de formación, cursos para dirigentes, para compañeros nuevos, para el ingreso. O sea, hay toda una labor de formación operativa muy importante, ¿no? Porque nosotros siempre pensamos que lo que no se puede dejar de lado es justamente la formación, justamente la formación, ¿no? Vos tenés un casco militante de fútbol muy formado en todo el país y que, bueno, eso ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho. Y bueno, y después los controles colectivos, ¿no? Eso me parece que es importante. Digamos, la Asamblea General, el plenario, el debate abierto sobre los problemas hacen a la cuestión. Y después hay algo que se da en el cooperativismo, sobre todo los viejos cooperativistas, hay un gran orgullo por lo realizado. Claro. ¿Viste? Hay un gran orgullo por lo. Yo te hablé de 213 viviendas que vivo, pero tenemos 17 locales comerciales, guardería, gimnasio, cancha abierta, cancha cerrada, policlínica, biblioteca. Entonces, todo eso hace a un barrio distinto, ¿me entendés? Por ejemplo, en Fútbol hay una grilla cultural de distintos cantores populares, artistas y demás, que tú en una cooperativa llamás al fútbol y decís, che, queremos que venga la Bornay Carrera. Por ejemplo, por decirte algún dúo que hay acá, ¿no? Y va, o el cómico Petru Ganeski, y se hacen actividades culturales en todos los grandes barrios. Hay un tema que importa. El gran desarrollo social de las cooperativas de vivienda fue en los grandes complejos, por un problema de masividad. Las cooperativas pequeñas, de 20 viviendas, 30 viviendas, no pueden tener un desarrollo social porque además sería sumamente costoso. Tienen una buena vida en lo colectivo, en la comunidad, pero no pueden desarrollar una guardería, un gimnasio. ¿Soy claro en lo que digo? Sí. Entonces, eso marca la diferencia. Y después hay otra cosa que no se puede tomar lo de Uruguay, porque ¿qué pasa? Como somos tantos ya, hemos permeado la sociedad. ¿Me entendés? ¿Qué quiere decir con esto? Que el cooperativista hoy tiene en el aparato político compañeros cooperativistas, tiene en el aparato social compañeros cooperativistas. ¿Entendés lo que te digo? Donde vas encontrás algún compañero. Claro. Y eso Transversal. marca una identidad importante, ¿no? Sí, totalmente. Importante. Leo Maslía, por ejemplo, no sé si lo han escuchado alguna vez. Claro, obviamente. Y bueno, cooperativista de vivienda. Mirá. ¿No? Por ejemplo, Alejandro Balbi, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, pero esto, de falta y resto, el 60% eran cooperativistas de vivienda. Claro. No, Sí, es muy transversal, digamos. Claro, jugadores de fútbol, jugadores de Claro. básquet, Sí. eso hacen también
al crecimiento que ha podido tener el movimiento. Sí, tiene un poco, social. yo lo pongo claro, lo pongo para hacer acá, no sé, lo que es el movimiento de derecho humano en Argentina o esos movimientos que mujeres. quizás no tienen, la concreción en este caso de lo que es construir una vivienda, que me parece que es lo más particular de esta experiencia, pero tiene un poco esa cosa en la que mucha gente se reconoce como parte. Jessy, quería mandarte un toque porque de todo lo que dice Gustavo, pienso en Rosario, y pienso también en lo que vienen haciendo desde Ciudad Futura en relación a la cuestión de tierra y vivienda acá en Rosario y en la provincia, porque ahora fue el debate de la reforma constitucional, vos estuviste ahí un poco metida, no se logró que se pusiera la palabra inquilino en la Constitución, y pensaba también en las experiencias piloto que hacen falta acá en Rosario en relación a vivienda pública alquiler o la empresa pública de desarrollo urbano que está aprobada pero que no se implementó. ¿Qué ves ahí que falta como para terminar de que eso se plasme? ¿Cómo? Y falta una decisión política integral y una verdadera vocación de atender a la situación de la vivienda como un derecho, que es lo que está explicando muy bien Gustavo, y no como parte de una mercancía, como parte del mercado. Es decir, el paralelo lamentablemente al modelo uruguayo acá es el fideicomiso, que no tiene nada que ver con la manera de acceder y consagrar el derecho. Nosotros, en el marco de la reforma constitucional, a través, Juan Monteverde, nuestro convencional, intentó de mil maneras instalar y consagrar en el texto constitucional el derecho de los inquilinos y de los barrios populares. Que es lo básico, es, el gran margen de la población que está fuera del derecho de vivienda, es decir, que no tiene servicios básicos, que hay una precariedad en el acceso a la vivienda en el caso de los inquilinos. Juan hablaba claramente en la convención que, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, hay 160.000 personas que habitan barrios populares, que son los barrios que están, ahora sí dentro del mapa de los barrios populares de nuestro país, pero fuera de todas las previsiones estatales. Y por otro lado teníamos un 38% de personas que alquilan en la ciudad de Rosario. Es decir, si uno suma los dos grupos, tenés más de la mitad de la población en situación de precariedad con los alquileres, con la situación que estamos viviendo de absoluta desregulación, y por otro lado un porcentaje también enorme de personas que habitan en barrios que no tienen acceso a los servicios elementales. Este debate no se quiso habilitar en la reforma, es decir, se incorporó el derecho a la ciudad en la Constitución Nacional, pero no se habilitó la posibilidad de incorporar a los sujetos elementales que están privados de este derecho, que son los inquilinos y los barrios populares. Esa es la mezquindad política que vemos, y también la falta de concepción de esto como un derecho. Es decir, siempre se está pensando más en el aspecto de la mercantilización, en las políticas que terminan en generar lo que Raquel Rolning dice que es la vivienda como activo financiero. Es decir, la ciudad de Rosario se habilitan todo el tiempo normativas, como esta última discusión que tuvimos en el Consejo Municipal de las megatorres de 240 metros, que son estructuras en las que se habilitan la construcción de metros cuadrados, pero que no van a ser habitadas o que van a ser parte de especulación financiera. Es decir, es un debate muy profundo y que lamentablemente la gran mayoría del arco político está absolutamente en otra, como decimos. Claro. Y desde Ciudad Futura venimos impulsando no solo la normativización y que se instituyan dentro de las normas a los sujetos, sino también instrumentos muy concretos. Claro. Vos bien decías, la posibilidad de tener una urbanizadora pública, es decir, una empresa de desarrollo urbano, como sucede en Medellín. Logramos que se habilite por normativa, que existe una ordenanza que crea esta empresa estatal, pero lamentablemente Hapkin nunca la puso en marcha, así está la norma ahí habilitada y creada, pero lo hará Juan Monteverde como intendente de la ciudad, es decir, una empresa estatal que permita intervenir en el mercado de suelo, intervenir como un actor más en el mercado inmobiliario y poder no solo generar planes de vivienda, sino también operaciones de acupuntura urbana, asociarse con actores de la sociedad civil como sindicatos, como el sector privado, abrir un poco más el juego. Y también otros instrumentos como el que nombrabas, que es el de la creación de parques de vivienda pública en alquiler,
que también se fueron perdiendo oportunidades para dar esta discusión. Cada vez que se cambian los indicadores en la ciudad y se tocan las áreas de reserva, que son las áreas que no tienen indicadores, nosotros planteamos que tiene que existir una política en relación a eso, que las áreas de reserva sean para vivienda pública en alquiler. Bueno, sí, todo hacer una experiencia piloto, un poco lo que decía Gustavo recién, también para mostrar que se puede construir. Lo planteamos cuando se discutió la conversión de la cárcel de Richieri y Ceballos, que se convierte en una experiencia piloto de vivienda pública en alquiler, etcétera. Bueno, y lamentablemente esto no tiene consenso mayoritario, pero bueno, sí creemos que, digamos, lo que muestra la experiencia de Uruguay, me parece muy importante lo que dice Gustavo, es que sin un movimiento social y un acompañamiento y un enraizamiento en los sindicatos, en los gremios, que esta discusión realmente tenga un protagonismo en todos los actores de la sociedad civil que representan o que tienen incidencia en la masividad y en la transversalidad de esta discusión, esté en la agenda pública. Sí, justo enganchando con eso y ya, Gustavo, para ir cerrando, ir liberándote, para que sigas tu jornada, te quería preguntar esto. No es para vincularlo directamente porque entiendo que son dos entidades separadas, pero ¿cuánto tiene que ver también que la FUCBAM tenga hoy esa expansividad que tiene y que siga estando ahí con la existencia también del Frente Amplio, digo, como instrumento político? Insisto, no es que los vinculo directamente, pero sí en esto de el paraguas político que uno necesita para que este tipo de propuestas se desarrolle, ¿no? La construcción de un movimiento social, de algo que acompañe mucho más todas esas políticas. Nada, eso te quería preguntar. ¿Cuánto tiene que ver esa lucha política con la existencia del cooperativismo? Bueno, dos cosas te quería decir que no me quiero olvidar. Las luchas de FUCBAM continúan, por más que seamos una política de Estado, porque siempre tiene que ver con que el botín del Estado está en competencia entre el capital de la industria de la construcción y nosotros. Entonces, la compañera decía algo que es importante, es la voluntad política de volcar para nuestro lado. Eso se logra con movilizaciones importantes del movimiento, si no sé cómo. Lo otro, la pregunta que decís, bueno, yo tengo que ser honesto, el 90% de la población del cooperativismo de vivienda es frente amplista. Eso, lo que pero por una cuestión obvia, ¿no? El movimiento fue gestado por organizaciones muy ligadas al movimiento popular en general. Pero eso no quita que ha habido contradicciones con los distintos gobiernos del Frente Amplio también. El Frente Amplio no es monolítico. No, claro. Es un movimiento que tiene también dentro debates, discusiones, etcétera. Ahora, por ejemplo, viene la ley de presupuesto y vivienda no salió muy bien favorecida. FUCBAM se va a movilizar y yo, que soy Frente Amplista, igual voy a decir hay que poner más plata para vivienda. Claro. ¿No? Porque ahora que soy senador no voy a cambiar el discurso, ¿no? Sería un traidor, ¿no? Pero digo, hay contradicciones. Por supuesto que una cosa es tener un gobierno con el cual poder discutir, a otro que te tira piedra, ¿no? Eso claro. Obviamente que es mucho mejor. Pero no deja de estar exento de contradicciones también, y está bueno que así sea. Yo no creo en las unanimidades. Claro. Creo en la unidad, pero en la diversidad también, en el debate. No te olvides que el Frente Amplio tiene sectores independientes de izquierda, progresistas, comunistas, socialistas, tupamachos. Claro. Tenemos de todo ahí, ¿no? Es un milagro de la izquierda también la unidad del Frente Amplio. Pero entonces sí, pero claro, uno se siente mejor con un gobierno del Frente Amplio, podés hablar, pero ¿sabés qué jodido tener al amigo ministro? Claro, claro. El movimiento popular. Porque cuando el ministro te dice, esto no va, ya te calentás con tu amigo. ¿Viste? Claro, claro, sí, sí. Pero eso sucede, pero yo creo que el movimiento, después de 55 años, ha logrado madurez. Hemos pasado momentos muy duros, nosotros tenemos desaparecidos, tuvimos muchos presos, nos golpeó la dictadura muy fuerte, y bueno, eso templa el acero también, ¿no? Claro. Y las luchas lo mismo. Y después FUCBAM tiene características que vienen de la historia. Por ejemplo, ha sido siempre una organización internacionalista, siempre está preocupado por tratar de exportar este modelo, no porque seamos fenómenos, ya te dije, sino porque creemos que es una herramienta que puede salir a la gente, y desde ya les digo que estamos a la orden
más para los rosarinos. Hoy me olvidé de Baglietto. Fíjate vos qué pecado haberme olvidado de Baglietto. Totalmente. Y del Che. Y del Che. O sea, dos el último sobre todo no me puedo olvidar jamás. Es que son muchos, son muchos. Es lo poco que tenemos. Nosotros no tenemos un movimiento cooperativo, pero tenemos algunas estrellas en el firmamento que por lo menos podemos decir eso. Les voy a contar algo que si está escuchando un porteño se va a enojar. Seguramente alguno escuchará. Sí, dale. Vos sabés que estaba en un aeropuerto y yo hablé y sale un tipo y me dice, ¿usted es porteño? Digo, no, soy uruguayo. Ah, qué suerte que es uruguayo. Yo dije, este tipo es terrible, ¿no? ¿Qué tiene? Y le digo, ¿de dónde es usted? Rosarino, me dijo. Sí. Dice, pero yo quiero más a los montevideanos que a los argentinos, ¿no? Suele pasar. Pero bueno, suele pasar como pasa acá entre la gente del interior también. Y Montevideo, claro. Esas cosas pasan. Pero yo tengo amigos porteños. Un día uno me dijo algo que me enojó, pero tuvo una gran razón. Estábamos discutiendo de fútbol, imagínate, ¿no? Y yo con Francesco y él con Maradona, y yo qué sé, y así las cosas, ¿no? Y entonces en una vuelta me dice, bueno, Gustavo, no discutamos más, pero decime la verdad, ustedes se perdieron la oportunidad de ser la provincia argentina más linda. Sí, y hay algunos porteños que hacen el chiste que dicen que Rosario es el único barrio privado al que llegan en avión, ¿no? También, como está acá cerquita y medio que a veces nos tratan de patio trasero, por eso muchas veces hay más amor con los montevideanos que con los porteños de Rosario. Claro. Además de la cuestión de centro y periferia que hay en todos los países, ¿no? Eso también. Y ahora tenemos a Bielsa nosotros, además. Claro, pero bueno, se llevaron un buen valor. Sí. No, un fenómeno. Yo soy hincha a muerte. Sí. También, otro rosarino, así que también. Así que, Gustavo, te agradecemos un montón este tiempo que pasaste con nosotros. Gracias por contarnos toda la experiencia de FUCBAN y un abrazo grande desde la ciudad de Rosario. Esperamos encontrarnos pronto. Cuando quieras podés venir a visitar Ciudad Futura, por lo menos acá Jessy como representante seguro te va a recibir. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande. Y seguramente... Lo mismo para ustedes, sigan adelante, estamos a la orden. Y si me mandan un correíto por el WhatsApp, yo les puedo mandar un drive con todos mis libros, que tengo 11 libros sobre la historia del movimiento. Será un gustazo y además te vamos a mandar el link también de la entrevista ya cuando esté ahí subida. Así que bueno, te mandamos un abrazo y un abrazo a todo el movimiento cooperativo uruguayo. Lo mismo para ustedes. Abrazo y adelante. Un abrazo. Bueno, Jessy, una hermosa conversación. Gracias por venir. Sí, hace tu cierre, por favor. No, quiero decir porque nos están escuchando los compañeros cooperativistas en Rosario y van a decir cómo va a decir que no hay movimiento cooperativo de vivienda. Hablamos con María Carla Ferrero. Sí, eso es verdad. Hagamos justicia. Estuvimos la semana pasada, charlando con María Carla Rodríguez del MOI, largo y tendido sobre lo que es el movimiento cooperativo o el movimiento de construcción de vivienda cooperativa y ayuda mutua acá en Argentina, pero bueno, digo, es una escala, estamos hablando de una política de Estado. Una política de Estado, desde, digamos, para pasar, digamos, en síntesis, desde 1968 tienen una ley nacional que habla del derecho a la vivienda para toda familia, que el Estado tiene que remover todos los obstáculos para que ello suceda. Tienen el financiamiento dentro de la ley. Es decir, yo pienso en la ley de barrios populares y que lo primero que se haya hecho fue sacar el financiamiento, el FISU. Es decir, es un proceso que digamos, lo de Uruguay ya tiene décadas. Entonces me parece que eso es atendible y es importante. Por eso la ley RENAVAP acá en Argentina fue tan importante en ese sentido, porque yo creo que siento un presente que si uno lo logra sostener en el tiempo, si logramos sortear este momento político, creo que puede tener larga vida y uno quizás en muchos años o en varias décadas estemos hablando de esa ley, quizá como un principio, ojalá, de algo distinto. Bueno, llegamos al final de este estudio Ciudad. Caro, gracias por haber estado acá co-conduciendo como siempre. Gracias, Jessy. No, gracias a ustedes. Nos vemos, esperemos que no sea la última presencia del estudio. Ya me desacartoné. Listo, perfecto. Ya podés ser columnista de Estudio Ciudad. Tenemos que organizar un viaje a Uruguay.
Uruguay para ir a conocer todo el movimiento cooperativo. Un viaje Uruguay lo tenemos acá nomás, no hay problema. Se puede organizar, hemos hecho cosas más difíciles. Bueno, y muchísimas gracias a todos los que están siguiendo Estudio Ciudad cada capítulo. Recuerden, lo ven en el YouTube de Factos, son Factos, y en nuestro canal de Instagram estamos subiendo también y anunciando cada programa que subimos a YouTube. Son _Factos, nos encuentran en Instagram para conocer ese y otros contenidos. Muchísimas gracias a los que van siguiendo este Estudio Ciudad y nos vemos la próxima. Un abrazo.